Sánchez. Bueno, en las imágenes ya estamos viendo la llegada a la sede donde tendrá lugar este histórico acontecimiento, este histórica firma del acuerdo para el fin del conflicto. Tenemos ahí al enviado especial de Estados Unidos, el señor Bernard Aronson. Presidente de los consejos de Estado y de Ministros, compañero Raúl Castro Ruz, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, pues dan recibimiento al primer invitado que acaba de llegar a la ceremonia de firma de estos acuerdos, que se trata del enviado especial de la Unión Europea, Edward Gilmore. Conversan brevemente con el visitante y posteriormente pues irán llegando el resto de las delegaciones que participarán en esta histórica ceremonia. Son imágenes en vivo y en directo que la televisión cubana lleva a todo el mundo sobre este trascendental acontecimiento dentro del proceso de diálogos de paz para poner fin al conflicto armado que por más de 5 décadas vive la hermana República Colombiana. Como parte de este proceso de paz, el presidente colombiano Juan Manuel Santos hizo una gira por Europa precisamente para explicar a sus homólogos de la Unión Europea todo lo que ha acontecido durante las negociaciones en La Habana, cada uno de los acuerdos que se han ido suscribiendo con las FARC para ponerle fin a la guerra, y la Unión Europea se comprometió a un fondo económico de ayuda al posconflicto, esa difícil etapa que comenzará una vez que se logre el acuerdo final de paz. En breves minutos pues tendrá lugar este histórico acontecimiento de la firma del acuerdo de cese al fuego y las hostilidades, al acuerdo bilateral y definitivo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, y el gobierno colombiano. Es uno de los puntos esenciales, uno de los momentos trascendentales de este diálogo de paz, del cual nuestro país se ha honrado ser el anfitrión y uno de los países garantes. Y precisamente los medios de prensa por estos días han estado hablando, Anisley, del papel que ha jugado Cuba en este diálogo, incluso en la solución de obstáculos que han surgido a lo largo de las pláticas. Tú has sido testigo de ello, y también, pero siempre preservando pues los derechos y las limitaciones. Bueno, continuamos con la llegada de los altos funcionarios que participan pues, en la ceremonia de firma de acuerdos entre el gobierno colombiano y la FAREP. Así, durante los próximos minutos irán pasando a saludar al anfitrión y garante del proceso cubano de paz, el presidente cubano Raúl Castro. Estamos viendo que saluda al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos el importante papel de la ONU en este conflicto. Pues está bien. En estos momentos acaba de hacer entrada pues al salón de protocolo del Laguito el presidente de la Asamblea General de la ONU, el señor Mogen Liketov, quien llegará a nuestro país la víspera. Como hemos dicho en esta transmisión, pues Naciones Unidas jugará un papel esencial en el proceso de verificación de los acuerdos cuando sean suscritos pues los acuerdos definitivos de paz entre el gobierno colombiano y las FAREP. El diplomático danés saluda al presidente cubano, al canciller Bruno Rodríguez, y así lo seguirán haciendo todos los invitados a esta ceremonia. Vemos ahora al canciller de Noruega, el excelentísimo señor Borge Brende. Noruega, otro de los países garantes junto a Cuba, que ha estado desde el primer día sentado en la mesa de negociación, un representante noruego, un representante cubano, 2 diplomáticos de amplia experiencia acompañando a las 2 delegaciones, la del gobierno de Colombia y la de las FARC. Retomando la idea, pues ha habido una elevada y altísima valoración del trabajo de los países garantes y de los países que han acompañado también a este proceso de paz. Me refiero a Chile y a Venezuela. Sí, los garantes han sido determinantes en cada momento de crisis, que han sido varios durante más de 3 años y medio de negociación.
Continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo desde el Salón de Protocolo del Laguito, aquí en la capital, pues la llegada de las altas personalidades que asistirán a la ceremonia de firma del acuerdo de cese el fuego definitivo y bilateral entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Saludo al presidente cubano, el excelentísimo señor Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para este proceso de paz. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general del Ejército Raúl Castro Ruz, recibe personalmente a las altas personalidades que nos visitan en la puerta pues, de este salón de protocolo. Ahora hace su entrada el presidente de la República de El Salvador, el compañero Salvador Sánchez Serén. Le acompaña el canciller de la hermana República Centroamericana, Hugo Martínez. Salvador, un país que viviera durante los años, las décadas de 70 y 80, pues un proceso muy similar, un conflicto armado que fue marcado por la violencia también y que fue también resuelto a través de un proceso negociado. Recientemente, una de las últimas visitas de personalidades a La Habana ha sido de personas que han sido parte de conflictos armados para brindar sus experiencias y aportar todo lo que saben de la reconstrucción de un país en guerra a este proceso colombiano. Ahora hace su entrada el presidente de la República Dominicana, quien además funge como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, el excelentísimo señor Danilo Medina. Recordarles que durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue proclamada oficialmente aquí en La Habana, Latinoamérica y el Caribe como zona de paz. Y este acuerdo que hoy se está suscribiendo o que se va a suscribir en unos minutos, pues es una prueba fehaciente de la vigencia pues, de esta declaración que tuvo lugar acá en nuestra capital. La CELAC también acompaña a la ONU como parte del mecanismo tripartito que servirá como monitoreo y verificación a este proceso de dejación de armas y al proceso de cese definitivo y bilateral del fuego y las hostilidades. CELAC y la ONU como parte del componente internacional de este mecanismo tripartito que lo complementan pues las autoridades del gobierno de Colombia y también los guerrilleros de las FARC. También vemos como los diferentes funcionarios y altas personalidades que han venido a La Habana para ser partícipes de este importante acuerdo, pues conversan entre sí. Ha sido este un proceso, Anisley, como bien decía, de 4 años, que ha sido muy intenso. Son más de 50 los ciclos de conversaciones pues, que han celebrado las partes del conflicto. O sea, me refiero al gobierno colombiano, su delegación, que ha estado casi siempre encabezada por el señor Humberto de la Calle, y la delegación de la insurgencia por Iván Márquez. Vamos a contar un poco de qué se ha logrado hasta el momento. Estamos hablando de una agenda de 6 puntos que forma parte del Acuerdo General de La Habana del año 2012, que es el que rige el proceso de conversaciones. De estos 6 puntos, con el de hoy se habrían logrado y zanjado 5 de esos 6 puntos. ¿Cuáles? Pues estamos hablando de el primero referido a tierras, el segundo referido a participación política, otro referido a drogas, otro referido a víctimas y el de hoy que estaría siendo el fin del conflicto, que contiene la dejación de las armas, el cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades y las garantías de seguridad que el gobierno de Santos se compromete a cumplir y a brindarle a los insurgentes una vez en su tránsito hacia la legalidad. Y quedaría entonces pendiente el punto de la implementación, verificación y refrendación de lo que se acuerde aquí. La refrendación sería a través pues, de una consulta popular. ¿Ha habido propuestas? La refrendación es uno de los temas más polémicos dentro de esos 3 aspectos que quedan. De esto estaremos hablando en los próximos minutos porque vemos que ya hace su entrada al Salón de Protocolo del Laguito al oeste de la capital
la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a quien le acompaña su canciller, el excelentísimo señor Heraldo Cruz. Chile es un país acompañante junto a Venezuela de este proceso de conversaciones durante todos los ciclos. Al finalizar cada ciclo, pues las partes actualizaban a los representantes de estos países acompañantes de todo lo que se había logrado, de los consensos y retrocesos en este proceso que ha sido sin dudas uno de los más importantes que ha vivido Colombia, porque ha llegado a donde ningún otro anteriormente pudo llegar. Y han sido varios los presidentes colombianos que a lo largo de las últimas décadas pues, han intentado poner fin al conflicto con la FARC y con los otros grupos insurgentes, y de una forma u otra diversos factores también han incidido, pero no se ha podido concretar. Y este acuerdo, estas conversaciones que comenzaron, como bien decías tú, en el 2012 en Oslo y en La Habana, pues están a punto de llegar a buen término, y sería definitiva la paz para el pueblo colombiano que ha vivido casi 6 décadas de tragedia. Hace su entrada ahora al recinto y por supuesto saludará al presidente cubano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro. Decía Maduro a su llegada ayer al aeropuerto internacional José Martí que había dejado los problemas de Venezuela, los tantos problemas que tiene en su país, pero para no dejar de asistir a este histórico encuentro en el que una vez más se acerca la paz al hermano pueblo colombiano. Porque Maduro también lo recordaba, que Venezuela ha sido clave para lograr este proceso de diálogo en figura del ya desaparecido presidente eterno Hugo Chávez Fría, quien fue esencial su buena gestión, sus buenos oficios para acercar el diálogo entre el gobierno y el presidente de Santos y las máximas autoridades de las FARC. Acompaña a Nicolás Maduro su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Te decía que es una ceremonia muy similar a la del 23 de septiembre, esta con muchísimos más invitados, con muchísimas más personalidades asistiendo a un trascendental acuerdo de paz para Colombia, uno de los más esperados, el fin del conflicto. Aunque no es el acuerdo final de paz, se traduce a que a partir de hoy no volverán a levantarse los fusiles de uno u otro bando. Continúa esta transmisión en vivo y en directo desde el Salón de Protocolo del Laguito, en el oeste de la capital, con la llegada de las altas personalidades que asisten a la firma de este importante acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC. Acaba de llegar, como ustedes están viendo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. Máximo representante del organismo internacional, que tendrá a su cargo la verificación política de lo que se acuerde definitivamente entre las partes beligerantes. Como una de las novedades de este proceso, que ha tenido varias, pues ha sido sui generis en cada uno de los proyectos que se ha planteado, pues si bien la ONU verificará, y esto lo ha hecho en otros procesos en otros lugares del mundo, en este caso no serán los cascos azules de Naciones Unidas los que tendrán a su cargo la verificación y el monitoreo, sino una misión diplomática que estaría en el país por espacio de un año, aunque podría ser prorrogable, y le acompañaría observadores, como hemos dicho, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dos de los organismos internacionales que formarían parte de este mecanismo de monitoreo y verificación del cese bilateral y definitivo del fuego, que se estará suscribiendo en poquísimos minutos aquí en La Habana, que vuelve a ser la capital de la paz. Te propongo que hablemos un poco pues, de los puntos que incluyó la hoja de ruta de esta negociación. Bueno, eso será un poco más tarde, pues que en estos momentos acaba de llegar el jefe máximo de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Timolión Jiménez, también conocido como Timochenko. Timochenko, que no hace parte de la delegación de paz, pues está encabezada por Iván Márquez y otros negociadores, altos guerrilleros también de esa organización insurgente, pero él se encuentra aquí en La Habana hace varios meses, pues ha sido esencial su participación y su buen oficio en algunos momentos de crisis del proceso. Se ha dado aquí la entrevista de Timolión Jiménez con el
el hermano del presidente Santos, Enrique Santos, en ocasión cuando hubo algún tipo de traba en el punto de justicia, cuando también lo hubo en este punto que se estará cerrando hoy. Momentos de tensión, obviamente, un conflicto de más de 50 años, tiene que tener, no uno, muchísimos puntos álgidos, muchísimos puntos de tensión y de desencuentro que han sido sabiamente limados con la buena diplomacia cubana, la buena diplomacia noruega, la buena diplomacia de los países acompañantes y, por supuesto, con la voluntad política de llegar a una solución al fin de la guerra, tanto del presidente Santos como de Timochenko, pues se lo han reconocido mutuamente. Sin esa voluntad habría sido imposible que hoy estuviéramos asistiendo a la firma del 5º acuerdo de una agenda de 6 puntos para la paz en Colombia. Efectivamente, las diferencias han ido quedando a un lado, se han ido zanjando de una forma o de otra, pero ha primado el sentido común y sobre todo el deseo de llevar al pueblo colombiano la tan ansiada paz, una paz que ha sido postergada una y otra vez a lo largo de más de unos 60 años. En mis comentarios yo siempre he dicho, para explicarle un poco a la gente que dice, bueno, ya llevan muchos años conversando y se trata de dos visiones antagónicas de país. Si han estado en guerra, si ha habido más de 5 décadas de guerra, si ha habido 7 millones de desplazados, es porque las diferencias son de fondo, estructuralmente de fondo, diferencias muy puntuales que los sitúan a lados muy opuestos de lo que se quiere para Colombia. Pero la voluntad de frenar la guerra ha sido en lo único que han estado de acuerdo desde el principio. Ambos decidieron que por la vía de las armas uno no podía derrotar al otro. Por tanto, había que dialogar, había que negociar una salida diplomática. Y eso es lo que han venido haciendo acá en La Habana desde el 19 de noviembre del año 2012, con 2 delegaciones de altísimo nivel y de altísima responsabilidad en lo que se está debatiendo, porque se están intercambiando las visiones y acercando posiciones, buscando puntos medios en lo que ambos quieren para este futuro de una Colombia en paz, de una Colombia reconciliada. Totalmente de acuerdo contigo, Nisley, y yo quisiera añadir a esto que desde que el presidente Santos anunciara la hoja de ruta y los puntos que incluiría esta hoja de ruta, y tú ves los puntos como son el tema del campo, el tema de la solución al tema de las drogas ilícitas, el tema de la participación política, el tema de las víctimas, pues quedaba claro pues que había una seriedad, una decisión de llegar pues, a una paz verdadera y definitiva para el hermano pueblo colombiano. Yo les comentaba hace unos minutos de los acuerdos que se han logrado hasta el momento, pero vamos a entrar en detalles de algunos de ellos. En el punto tierra, ¿qué se discutió? Se decía que buena parte del conflicto comenzó en el campo, comenzó en esas regiones apartadas, marginadas de Colombia, donde había un olvido por parte de las distintas administraciones colombianas que no hacían sentir allí el poder y la mano del Estado. Por tanto, desde el campo, desde esa tenencia desigual de la tierra, desde esa falta de servicios básicos y de acceso a los servicios educativos, de salud, de la cultura, el deporte, pues ahí comenzó la génesis, por supuesto, también con toda esa serie de conflictos entre partidos políticos y toda esa violencia que se generó en los años 40, en los años 50 de la nación suramericana. Por tanto, tenía que ser la tierra el primer tema a zanjar, porque a partir de ahí, de reivindicar, de lograr una serie de beneficios para las poblaciones campesinas, de una distribución equitativa de la tierra, de darle acceso al agua potable, a una escuela, a un médico, a esas poblaciones que tuvieron que ir a la guerra como último recurso de supervivencia, pues debía comenzarse a dialogar y a solucionar esos problemas. Luego vino la participación política, Héctor. Sí, efectivamente, la FAREP pues dejarían de ser una organización militar, una organización insurgente para convertirse en un partido político y necesitaba, pues para ello necesita todas las garantías de que no ocurra como ha ocurrido en otros momentos de la historia colombiana. Continúan llegando las delegaciones que asisten a esta histórica firma de acuerdos sobre el cese, el fuego y las hostilidades, acuerdo bilateral y definitivo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, y el gobierno de esa hermana república sudamericana.
Ya están casi todos los invitados y participantes a esta ceremonia que tiene lugar en el Salón de Protocolo del ladito al oeste de la capital. Y vemos ahí ya al presidente colombiano, excelentísimo señor Juan Manuel Santos, que le acompaña la canciller colombiana María Ángela Holguín. Y el señor Humberto de la Calle, quien ha sido el jefe de la delegación negociadora del gobierno colombiano en La Habana durante estos 4 años de intensas pláticas. Humberto de la Calle, como tú bien dices, Héctor, es el representante directo de Santos para estas conversaciones, pero en el último año la canciller colombiana no solo ha sido canciller de su país, ha estado como una plenipotenciaria más en la mesa de negociaciones. Eso da cuenta de la importancia que le da Juan Manuel Santos a la salida política a la guerra, pues ha enviado a su canciller a ser parte de esta negociación, a que esté aquí en La Habana al pie de cada una de las discusiones, de los temas que se están zanjando con las FARC. Otro de los puntos que estuvo en la mesa de negociaciones fue el tema de las drogas ilícitas. Era necesario encontrar una solución definitiva a este problema que ha marcado pues, la vida colombiana durante las últimas décadas. En el marco del fin de este conflicto, pues, se busca un tratamiento diferenciado del problema, promoviendo la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la transformación de los territorios afectados, dando la prioridad que requiere el consumo de drogas ilícitas bajo un enfoque de salud pública y también intensificando la lucha contra el narcotráfico. Y una de las buenas noticias es que en un inicio, recordemos que seguramente a mí en cada uno de los reportes usted me ha escuchado decir que los acuerdos de La Habana no están acordados hasta que todo esté acordado, pero eso ha ido cambiando sutilmente. ¿Y por qué les digo esto? Porque en referencia al acuerdo que Héctor hacía alusión, específicamente el de las drogas, recientemente en La Habana tuvimos la gran noticia de que se aprobó la implementación de un plan piloto de este punto específicamente, o sea, de comenzar ya la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos por otros cultivos totalmente legales, como pudiera ser el café, como pudiera ser el maracuyá, nos comentaban algunos de los expertos, o propiciar la ganadería en esos sitios donde antaño se cultivó la hoja de coca. Por tanto, estamos hablando de que ya la fecha sería el próximo 10 de julio, donde se comenzaría este plan piloto en el municipio briceño, en el departamento de Antioquia. Y es una excelente noticia que se suma también a otro de los acuerdos que se han ido implementando, acuerdos colaterales o paralelos a los 6 puntos centrales de la agenda, y me estoy refiriendo al tema del desminado humanitario, otro gesto de buena voluntad de la guerrilla para demostrar que también tiene voluntad de ponerle fin a la guerra. También hay un proceso de desminado humanitario en 2 departamentos del país, en Antioquia y en Meta. Recordemos que las minas antipersonales han costado la vida o la mutilación de muchísimas personas en Colombia, y por tanto sería un paso trascendental este plan piloto de desminado humanitario, al que le acompañará ahora, afortunadamente, el plan de sustitución de cultivos ilícitos. Anisley, hace unos segundos estábamos viendo a través de la transmisión en vivo de la televisión cubana, pues un grupo de invitados que asiste a esta ceremonia tan importante de firma del acuerdo de cese el fuego definitivo, representantes de la sociedad colombiana, veíamos incluso representantes de los pueblos indígenas, que han sido víctimas pues, a lo largo de estas décadas de conflicto armado. Y es el tema de las víctimas quizás uno de los temas pues, más complejos que se ha tenido que abordar a lo largo de estos 4 años de diálogo aquí en La Habana. A diferencia de otros procesos anteriores, tanto de los procesos y esfuerzos colombianos que han sido fallidos en el pasado, como procesos de negociación en otras partes del mundo, el de Colombia lo distingue el énfasis en las víctimas. Y ha sido uno de los momentos más emotivos de todo el proceso, la participación aquí en La Habana, frente a cada una de las delegaciones, de 5 grupos de víctimas que vinieron a contar sus desgarradores testimonios, cómo han sido víctimas de esta guerra, tanto de un bando como de otro. Pero lo más emocionante fue cuando frente a las personas que los han hecho sufrir, y repito, tanto del gobierno como de la FARC,
han puesto a un lado su dolor y han dicho que la paz está por encima de todo, que Colombia necesita reconciliación, que Colombia necesita perdonar, no olvidar, pero sí perdonar para poder seguir adelante. Yo creo que ese es el sentimiento que viven todos los colombianos en este momento, y no solo los colombianos, vivimos todos los latinoamericanos y todos los ciudadanos pues, de este planeta Tierra. La paz por encima de todo. Muchísima prensa reunida allí en el salón donde tendrá lugar en solo minutos la firma de este histórico acuerdo de paz. Para el que se ha sumado ahora a nuestra sintonía, les comento que no se trata del acuerdo final de paz, pero con este se está muy cerquita de lograr la ansiada y definitiva reconciliación entre todos los colombianos, frenar la guerra. Hoy, el primer día después de la guerra, pues se estaría firmando el cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades. Y quiero comentarle que si bien hoy se está firmando este acuerdo desde hace un año, desde el 20 de julio del año 2015, está vigente un poco, de alguna manera, este silenciamiento de los fusiles, pues existe en vigencia una tregua unilateral por parte de la guerrilla que lidera Timo León Jiménez, y desde pocos días después se decretó la suspensión por parte del gobierno de los bombardeos aéreos. Por tanto, de facto hay un cese del fuego. Lo que pasa que hoy se estaría firmando, lo cual sería el compromiso en blanco y negro de las partes de no levantar un fusil nuevamente, de silenciarlo definitivamente, de dejar a un lado la confrontación y por tanto comenzar la reconstrucción del país. Y aunque no se ha pues precisado una fecha concreta para la firma del acuerdo definitivo de paz, pues el presidente Juan Manuel Santos ha dejado entrever hace unos días que esto podría tener en el próximo mes de julio, sobre todo sobre la fecha del día 20. 20 de julio, que es el día de la independencia de Colombia. Santos y su equipo ha jugado un poco con el misticismo de la fecha. Yo pensaba ayer que el 23 de septiembre estábamos tú y yo aquí sentados también narrando una ceremonia parecida donde se tenía lugar la firma del acuerdo referente a justicia. Hoy, 23 de junio, estamos comentándole y llevándole a Cuba y al mundo pues la noticia de que se está firmando en La Habana el cese bilateral y definitivo del fuego y la dejación de armas. Y ahora ya el presidente Santos habla de que el 20 de julio podría estarse firmando el acuerdo final de paz. En una fecha tan importante para Colombia se estarían cumpliendo 206 años de la independencia del país. Anirley, hablemos un poco del tema de la refrendación, porque no solo la firma de los acuerdos, el acuerdo tiene que ser refrendado por el pueblo colombiano. Como existían distintas posiciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también pues del gobierno colombiano. En efecto, falta un punto de la agenda que hemos comentado. Se trata de la implementación, verificación y refrendación. Y es precisamente en el tema de la refrendación donde las posiciones están un poco más encontradas desde el inicio. Te interrumpo en estos momentos brevemente, pues acaba de llegar al Salón de Protocolo del Laguito el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Uno de los invitados, uno de los presidentes, jefes de Estado latinoamericanos, invitados a asistir a esta histórica ceremonia de firma de acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de Colombia. Y el problema es que no es ocioso repetir una y otra vez que la paz de Colombia es la paz de América Latina, y muchos presidentes han querido estar presentes hoy acá, como es el caso de Salvador Sánchez Serén, el presidente de El Salvador, y también ahora el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. México, que comparte con Colombia el flagelo de las drogas, también podría estar aquí compartiendo algunas ideas para combatir, porque el tema de las drogas tiene que ser un esfuerzo, y así se dijo en La Habana, un esfuerzo internacional para erradicar definitivamente el consumo y tráfico de estupefacientes. Al parecer, en breves minutos, en breves segundos, pues tendrá lugar el inicio de esta histórica ceremonia acá en el Salón de Protocolo del Laguito, la ceremonia de firma del acuerdo de cese del fuego y hostilidades bilateral y definitivo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, y la delegación del gobierno colombiano. Presentes, como hemos dicho, varios jefes de Estado
de nuestro continente, también las más altas personalidades de la Organización de las Naciones Unidas, de los países que han sido garantes como Cuba y Noruega, también de los países acompañantes, en este caso Chile y Venezuela, y una amplia representación de la sociedad colombiana que ha sido la víctima de estos casi 60 años de conflicto armado. Héctor, no sé si has notado que el habitual cartel de diálogos de paz que ha acompañado por más de 3 años y medio este proceso de negociación, a veces en la sede habitual del Palacio de Convenciones y hoy, como en los grandes eventos acá en el Salón de Protocolos del Laguito, tiene una distinción. Se le ha sumado la Paloma de la Paz a este cartel, o sea, bienvenida a la Paloma de la Paz, estamos más cerca de la paz colombiana al tener ya suscrito 5 acuerdos de paz, 5 acuerdos trascendentales que estaríamos entonces esperando el consenso en los temas de refrendación que nos habíamos quedado hablando hace unos minutos, las posiciones que desde un inicio eran totalmente encontradas. La FARC estaba exigiendo una asamblea constituyente y el gobierno pues el llamado plebiscito para la paz, que aún sigue siendo la propuesta del presidente Santos. Ahora se comienzan a acercar posiciones y la guerrilla pues propone una solución intermedia, una especie de consulta popular. Pero expliquemos un poco cuáles son las diferencias, porque usted puede pensar, plebiscito, consulta popular, es lo mismo. Al final hay que votar sí o no por un proyecto, por una pregunta. Y hay algunas diferencias desde el punto de vista jurídico y quiero comentarte un poco. En el tema de plebiscito es una figura que está en la Constitución colombiana, pero lo que dice el plebiscito es que se votaría por una decisión del presidente de turno, en este caso el presidente Santos. O sea, lo que se estaría votando, si se somete a refrendación los acuerdos por un plebiscito, no se estaría votando los acuerdos de La Habana, sino una decisión del presidente sobre los acuerdos de La Habana. Y a esto se opone la guerrilla, porque lo que quiere someter a refrendación popular es el conjunto de los acuerdos de La Habana y eso debería hacerse entonces a través de una consulta popular. Son diferencias legales, jurídicas, a veces un poco engorrosas, pero que marcan mucho a la hora de este tipo de procesos que son tan sensibles para el futuro de un país. Pero que estaríamos totalmente convencidos de que esa consulta pues apoyaría mayoritaria, unánimemente, prácticamente, pues la refrendación de este importante acuerdo de paz que ponga fin al conflicto armado más longevo del continente latinoamericano y uno de los más longevos del mundo. Y hablabas tú de los retos similares, de los retos comunes que tienen los países. Yo pienso que este proceso que ha tenido lugar acá en La Habana a lo largo de estos 4 años puede servir de ejemplo para la solución de cualquier conflicto en el mundo, no solo en la América Latina, donde los países tenemos y compartimos pues un espacio geográfico, histórico común, sino también para cualquier otro conflicto en cualquier confín del planeta. Aquí premia por encima de todo pues la voluntad de las partes, como bien tú decías, la voluntad del gobierno colombiano, la voluntad de la guerrilla, también el papel de los países garantes y acompañantes, todo mancomunado para que se alcance a lo largo de estos 4 años este importantísimo acuerdo de paz. Decimos, hoy no es el acuerdo definitivo, es el acuerdo de cese el fuego y cese de las hostilidades bilateral y definitivo, que daría pues el punto final. Les cuento un poco de qué se estaría hablando hoy, qué se estaría firmando. Estamos hablando desde el inicio que se trata de un acuerdo que responde al punto 3 en la agenda, pero es el 5º en el orden de la discusión. Y el título de este punto es Fin del conflicto. Y dentro de este tema, pues estamos hablando del ansiado cese bilateral y definitivo del fuego, adiós la guerra, último día de la guerra, como está circulando en las redes sociales y en Twitter la etiqueta último día de la guerra y también la dejación de las armas. Escuche bien que yo he dicho dejación de las armas porque no habrá un proceso de entrega formal. Esto es algo que la guerrilla ha dejado bien claro desde el inicio. Ellos no están en un proceso de rendición, están en un proceso de diálogo político. Por tanto, no va a haber una foto de un guerrillero entregándole su fusil a un miembro de la fuerza pública. Estamos hablando de que a partir de ahora se dejarán las armas y no serán usadas en política.
No se trata de que el ejército colombiano, la policía, las va a abandonar también, sino que va a volver a su rol constitucional de defensa y no de ir a la ofensiva. Y esto es muy importante, he querido ser enfática en cada uno de los temas, en la sutileza desde el lenguaje y desde el concepto mismo de cada uno de los temas que se están discutiendo acá en La Habana por las partes. Estamos hablando entonces de un proceso de dejación. Todavía estaría por definir y a lo mejor en los próximos minutos, cuando se dé lectura al comunicado, tendremos los detalles de dónde se dejarán, quiénes la custodiarán, serán finalmente las armas pues destruidas. Eso lo sabremos en minutos cuando los países garantes den lectura al comunicado conjunto o al contenido del acuerdo que estaremos firmando acá en La Habana en esta ceremonia que transmite en vivo la televisión cubana. Sería bueno también recordar que este acuerdo es el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FAREP, pero está pendiente todavía las negociaciones del gobierno colombiano con el otro grupo guerrillero, con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, conversaciones que, bueno, ya se acordaron el inicio, que tendrán un formato